Hola, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar comienzo con la actividad del día de hoy. Esta es una charla organizada por la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y justamente vamos a conversar, vamos a escuchar a Bruno y seguramente también a hacerle consultas sobre responsabilidad penal del profesional de higiene y seguridad en el trabajo. Así que bueno, primero bienvenidos, bienvenidas, y muchas gracias Bruno por haber aceptado la propuesta de la comisión. Bruno es Bruno Guastela, es abogado, y junto con Malena Corbalán son asesores legales del colegio, y bueno, ya en otras ocasiones han brindado una charla en relación a estas temáticas, así que bueno, muchas gracias Bruno, bienvenido. Conversábamos con él antes de dar acceso a la sala sobre la dinámica de preguntas y de consultas. La idea es que Bruno, que como les decía ya otras veces ha brindado esta charla, fue también, digamos, recopilando las preguntas que han surgido en otras ocasiones, así que me decía que prefiere dar primero su exposición, y luego hacia el final vamos a abrir la posibilidad de que hagan consultas, preguntas, manifiesten dudas, etc. Si alguno prefiere, para no olvidarse, ir escribiéndola en el chat, no hay ningún problema, así después al final las leemos. Y lo mismo si al final prefieren abrir el micrófono, lo pueden hacer, y hacer las preguntas, comentarios que necesiten. Así que bueno, sin más, Bruno, ya te doy pase a vos para que puedas comenzar con tu charla. Muchas gracias. Gracias Mariela por la presentación y por la invitación, siempre dispuesto para conversar de estos temas. Bueno, buenas tardes. Que estén acá habla de su buen gusto. Los invito si quieren a prender la cámara, así nos vemos todos. Yo no voy a usar apoyo visual, le decía Mariela antes de arrancar, un poco porque se pierde, si no, esa esencia de auditorio que a uno tanto le sirve. Así que les agradezco. Como bien decía Mariela, esta es una charla que yo ya he dado en otras oportunidades, siempre damos charlas en el colegio, tanto mi socia como yo. No sé si hay alguien de los asistentes que ya escuchó la charla que tiene este título. Le advierto que no es exactamente la misma charla, he intentado modificarla de acuerdo a las necesidades del auditorio y un poco a lo que vamos aprendiendo. En ese sentido, quisiera transmitirles, por eso un poco la idea de dejar las preguntas hacia el final, porque quiero transmitirle una idea que es bastante compleja desde el punto de vista jurídico y está muy, digamos, todavía en debate, y a ustedes los intriga mucho, y yo los entiendo, pero quiero transmitir toda la idea y a partir de ahí ver la posibilidad de debatir sin tal vez entrar en casos en concreto, es muy casuístico, ¿no?, el derecho penal, pero ya lo vamos a ver. Brevemente les comento cómo intento organizar esto. Mi intención es trasladarles de alguna manera una especie de evolución de lo que fue y de lo que se viene en materia de responsabilidad penal para, por ejemplo, los profesionales de higiene y seguridad, por el tipo de función que representan, ¿sí? Ya lo van a entender esta idea cuando logre desarrollarla. Voy a tratar de ser poco técnico desde el punto de vista penal, para no aburrirlos con tecnicismos. Pido que se me concedan esas licencias, y también posiblemente me meta un poco en la parte de higiene y seguridad y también patine, pero bueno, porque directamente no es mi área, así que también les pido esa licencia. A ver, creo yo que lo que más les interesa a ustedes es el aspecto práctico. Desde un punto de vista práctico me gustaría arrancar con, si esto fuese una película, sería la primera escena, ¿no? Pongámonos un segundo en una escena en donde yo iré poniendo y sacando hechos para ir explicando una serie de cosas. En una fábrica grande, ¿sí?, una fábrica de supongamos 2 o 3 pisos,
hay un trabajador ordenando cajas en el primer piso, trastabilla, se cae porque o no hay baranda de seguridad o la baranda de seguridad que hay es mala, con tanta mala fortuna que cuando cae a la planta baja, muere. Sí, este es un caso muy sencillo, muy de manual. Por supuesto que los casos concretos de la realidad tienen un montón de elementos más, mucho chimichurri, como me gusta decir a mí, que va a haber que analizar en el caso en concreto. Pero quedémonos con esto para ir trabajando un poco la cuestión. ¿Se entiende el caso? Asiéntanme a ver si fui más o menos claro. Sí. Bien. Si fuese una película esto, lo que sucedería acá es que se pausaría la imagen ahí y haríamos un retroceso. Acá quisiera hacer un paréntesis para contar un poco de historia, que es necesario para entender de dónde venimos, por dónde pasamos y hacia dónde estamos yendo. En materia de responsabilidad penal del profesional de higiene y seguridad, casi completamente. Esa situación, como yo la narro hoy, que todos la pudimos imaginar, es una situación que tal vez en el momento de sanción del Código Penal no se imaginaba, mucho menos con las complejidades que tuvo a partir, o que tiene a partir de los 2000. ¿Por qué? Acá tenemos que hacer un poquitito de historia. El Código Penal nuestro, el que nos rige a todos, si bien tuvo un montón de modificaciones a lo largo del tiempo, en su estructura fundamental es de 1921. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo presente porque muchas de las complejidades que se están debatiendo hoy entre los juristas se complican cuando se va a ver el Código Penal nuestro. Y esto, por supuesto, complica la realidad, porque una cosa es lo que se pretende y otra cosa es lo que se puede hacer. Y ahí hay un choque y hay una tensión. Imagínense que la sociedad en 1921 estaba lejísimo de ser lo que es hoy, 101 años después. Este caso ni siquiera se tuvo en consideración en el modelo de código que se usó. Se hicieron una serie de reformas a lo largo del tiempo que fueron respondiendo más a los casos concretos y a la demanda social. Esto es importante, ¿por qué? Porque la demanda social viene a coadyuvar toda la parte de las responsabilidades penales en una legislación vieja. No hay otra forma de definirlo. ¿Sí? Tiene muchos parches, tuvo casi 1000 reformas, literalmente, casi 1000 reformas. Entonces es como una especie de Frankenstein nuestro Código Penal. Se complica bastante. ¿Sí? Los cambios que se fueron dando a medida que fue avanzando la sociedad fueron enormes. Yo me voy a concentrar tal vez en esa última parte, un poco de la década de los 80 para acá, de los 90 para acá, en donde los autores del derecho penal toman parte de los autores de sociología y dicen, miren, estamos viviendo una época de posrevolución industrial. La revolución industrial, ustedes saben mejor que yo cómo es que agilizó todos los procesos de producción, cómo revolucionó la industria. Y acá están diciendo, miren, esto es lo que viene después. Pero no solo en materia industrial, sino también en materia social. Hubo muchos cambios sociales que vinieron de esa postindustrialización. El perfeccionamiento de las técnicas de producción trajo aparejado también el perfeccionamiento, digamos, beneficios a lo largo y ancho del resto de la sociedad. No sé, piensen en los celulares, los GPS, las computadoras, por nombrar lo más reciente. Por supuesto, con cada una de estas cosas que se fueron dando, se fueron creando, digamos, nuevos riesgos. Piensen ustedes en la imagen del principio que hay un riesgo en todo eso. ¿A qué refiero con nuevos riesgos? No sé, automóviles cada vez más potentes, o sea, el hecho de que un auto cada vez pueda ir más rápido es un riesgo, ¿sí? Que es producto del avance de la técnica, es fantástico, pero es un riesgo. Entonces, se fue generando el problema de qué hacemos con estos riesgos. ¿Cómo los recibe el derecho? ¿Sí? A esto se sumó, estos avances técnicos fueron desplazando una serie de sectores menos favorecidos que realizaban por ahí tareas automáticas o tareas mecánicas,
que se vieron desplazados, y esto fue dando lugar a un aumento, ¿no?, de la criminalidad callejera, esa violenta, y de la económica, ¿sí? Algo de lo que vamos a hablar bastante hoy. Esto, digamos, el recrudecimiento de esto dio paso a una sensación de inseguridad. Yo sé que puede ser, puede sonar poco feliz la frase, porque nuestra historia tiene una historia poco feliz, pero en materia de dogmática penal siempre se habla, desde la sociología, de una sensación de inseguridad que viene dada por esto que estábamos hablando, por una suerte de sensibilidad al riesgo. No sé, piénsense hoy caminando por las calles de Rosario, con el tránsito como está, con los autos como van, y a su vez con toda esa violencia callejera que tiene que ver con el delito de arrebato, o el delito directamente violento. Sí, la proliferación de las armas de fuego, la facilidad para conseguirla. Esto generó toda una sensibilidad que viene, digamos, de la mano del otro gran desarrollo que se dio en este tiempo, que tiene que ver con la masividad de los medios de comunicación. Hoy por hoy todos podemos ser noticias en las redes sociales. Estoy hablando concretamente de hoy, pero los medios encontraron replicar esta serie de eventos desafortunados, encontraron que se consume, y hoy el consumo manda. Todo esto, en materia penal, fue estableciendo un concepto que es el del riesgo permitido. Es decir, todos estamos sujetos a riesgo, ¿sí? El trabajador que estaba en el primer piso también estaba sujeto a un riesgo. Ustedes, que en ese momento eran los asesores de higiene y seguridad de esa empresa, también estaban sometidos a un riesgo. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde podemos tolerar ese riesgo? La pregunta que se hace el derecho penal. ¿Dónde deja de ser esto algo que es cotidiano y está bien y que lo necesitamos para el desarrollo, y entra dentro de otro ámbito? ¿Me explico más o menos hasta acá? ¿Cómo vamos gestionando los riesgos y cómo nos pueden trasladarse las consecuencias a nosotros? La idea de riesgo permitido tiene una tensión natural entre seguridad, cuanto menos riesgos permitamos, más seguros vamos a estar, y libertad. Cuanto más libres pretendamos ser, menos riesgos vamos a cubrir. Ese es un aspecto de las sociedades, cómo fueron evolucionando y cómo llegamos hasta hoy. También los autores marcan otro punto que es muy interesante y que se relaciona mucho con este caso concreto, que tiene que ver con una resistencia social y psicológica, algunos autores dicen, de la aceptación del caso fortuito, es decir, del accidente. ¿Tá? De que, bueno, miren, fue un accidente, no fue culpa de nadie, mucho menos penalmente. Hay un riesgo, una resistencia a esto. Hay un autor que dice que es mucho más fácil para las personas poder lidiar con los sucesos cuando encuentran un responsable. ¿Sí? Desde el punto de vista de la psicología. Pero esto se fue trasladando, fue haciendo presión hacia el campo jurídico. ¿Sí? Entonces, ante un evento como el que yo narré al principio, se empieza, digamos, a picar socialmente la idea de, bueno, ¿y quién es responsable? ¿Sí? Resistiéndose a la idea de un accidente, un caso fortuito, algo que sucedió y está dentro del riesgo que todos tendríamos que aceptar. ¿Cómo se traduce esto en materia penal o qué consecuencia tiene? Bueno, si tenemos una resistencia a los casos fortuitos y hay una idea de no permitir tantos riesgos, ¿qué hacemos? Bueno, esperamos que antes de que pase una desgracia, por ponerlo en términos coloquiales, antes de que pase una desgracia, que intervenga antes el derecho penal. ¿Me siguen, más o menos? Esto sería, por ejemplo, para graficarlo con algo de la calle, la idea de que antes de que la policía o el sistema penal actúe sobre un robo calificado con un arma de fuego, que la policía salga a parar ciudadanos para ver si tienen armas de fuego encima. ¿Me explico? ¿A dónde
cómo se va recortando la cosa? ¿Sí? Bien, genial. Entonces, esto ya produjo una tensión natural con el texto que venía ya de 1921, ¿sí? Lamentablemente el texto legal va un poco por un lado y la dogmática y el avance, digamos, de la jurisprudencia va por el otro, va mucho más rápido. También hay otro factor de evolución en ese cambio social que tiene que ver con una idea de identificación social con la víctima. Es más, esto seguramente lo están viendo ustedes hoy por hoy en los portales digitales, en los diarios. Mirar el sistema penal desde la óptica y con los ojos de la víctima, ¿sí? Pensarlo desde ese aspecto. Algunos autores hablan de una, digamos, de la idea de pararse ahí para ver a la pena como una solidaridad del grupo social para con la víctima. Es decir, mirá, te pasó esto, qué terrible. En el ejemplo, serían los familiares de esta persona que falleció, bueno, serían las víctimas. Jurídicamente hablando, no me voy a detener en tecnicismo, serían las víctimas. Bueno, hay que penar a alguien para que el grupo social demuestre solidaridad con esa situación. ¿Me van siguiendo cómo intento construir un poco esto, cómo fue evolucionando? Porque en 1921, tal vez en lo del tema de la fábrica, pasaba como un accidente y en todo caso existiría un reclamo civil. Pero a partir de los 80 en adelante, sobre todo, se empezó a decir, bueno, pero acá evidentemente hay alguien más que tiene algo que responder. Y fueron picando todas estas cosas. Hay una reflexión que hace un autor español en un libro muy, muy viejo, que dice, miren, dice, la idea de un derecho, una aplicación mínima del derecho penal, como venía siendo tal vez hasta la década del 70, no se condice con un estado máximo o ampliado o abarcativo como el que se fue desarrollando de los 90 y de los 2000 para acá. ¿Sí? Cuanto más grande es el estado, más aplicación del sistema penal necesita. Y la aplicación del sistema penal es encontrar responsables. ¿Sí? Hay un cambio, así como se dejó, digamos, se posicionó desde el sistema penal, desde la víctima, también se pasó un poco, y también lo deben haber visto en los medios, de la criminalidad, digamos, de los desposeídos, de los desventajados, mirarlo desde el punto de vista, bueno, esta persona delinque porque no tiene posibilidad, una serie de cosas, porque es un excluido social, se pasó a la idea de perseguir lo que se conoce como la criminalidad de los poderosos, la criminalidad económica, es decir, hay ahí detrás una idea de lucro para con resultado, digamos, disvalioso. El ejemplo concreto es, acá hay un empresario que con el trabajo de ese obrero estaba generando plata, ¿sí? Muy linealmente este asunto. ¿Me van siguiendo un poco los cambios que se fueron dando? También se generó una suerte de descrédito de otros ámbitos de protección. ¿Qué quiero significar con esto? Es decir, que se empezó a ver en el sistema penal una idea de que buscando un responsable y poniéndole una pena, estamos protegiendo a todo el resto que todavía no vio vulnerado ese derecho, porque el resto de los ámbitos que hay no fueron suficientes, no alcanzan, o hay una suerte de desidia. Llevado al caso concreto, encontrar un responsable de esa muerte, porque, no sé, porque lo que hizo la superintendencia no fue suficiente, porque lo que hizo la empresa no fue suficiente, o lo que fuere. ¿Sí? Diciendo, miren, acá hay que abrir todo el poder de fuego, y se va siempre hacia la reacción más violenta que tiene el Estado, que es la pena. También en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años, hay un fenómeno muy grande de globalización. Y esto
genera una necesidad cada vez más grande de abarcar conductas que se entienden disvaliosas, y ustedes seguramente también lo habrán visto en portales digitales, medios y demás, por ejemplo, con, no sé, hechos de corrupción transnacional, es decir, el caso de Brecht, sin ir más lejos, ¿sí? Una empresa que tiene sedes en varios lugares del mundo, que de hecho cometió hechos de corrupción en varios lugares del mundo. Bueno, que eso se analice como un fenómeno global y se intente dar una respuesta en cada ámbito en concreto, pero de manera, entendiendo el fenómeno entero. Entonces esto fue diciendo, miren, lamentablemente vamos a tener que ir encontrando cada vez más responsables. ¿Por qué? Porque las esferas en donde nos movemos nosotros se empezaron a interconectar mucho más rápido. Entonces, de alguna forma, siempre tenemos alguna responsabilidad para con otro. En el ámbito civil esto estaba claro, y ahora se fue trasladando cada vez un poquitito más hacia el ámbito penal. Vamos a hablar un poco de esto ahora. ¿Qué reclama la globalización o el fenómeno de la globalización al sistema penal, por ejemplo? Hace un reclamo eminentemente práctico. Dice, mire, usted tiene que ser eficaz en la persecución. ¿Sí? Yo no puedo permitir, por ejemplo, que una empresa como esa tenga hechos de corrupción o esté sospechada de corrupción en distintos lugares del mundo y en algunos se haga algo y en otros no. Entonces, necesitamos que todo se mueva. Trasladado al ámbito micro, son las mismas presiones. Es decir, si hay un suceso de esas características dentro de una empresa, mire, investiga a ver qué es lo que sucedió, porque evidentemente alguien es responsable. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esa serie de características que yo muy rápidamente, para no aburrirlo en esta tarde de calor, los pasé y los arrastré hasta llegar un poco al día de hoy? ¿Se entiende? Más o menos. Bien. Vamos a ver esto. A ver, al caso que yo planteé, una respuesta de lo que vamos a denominar a los efectos de esta charla el derecho penal tradicional, mira esto desde una perspectiva de la persona imputada. Lo pongo digamos, en cabeza del asesor de higiene y seguridad, es decir, los imputan de esta muerte. Entonces el derecho penal dice, bueno, hay que proteger las garantías de esta persona que nosotros vamos a perseguir, le vamos a dar una serie de garantías, tiene que ser esto muy preciso, muy exacto. Y en contra y en contraposición al día de hoy tenemos una mirada que dice, mire, acá hay una persona que está muerta, hay una familia que quedó sin padre, hay 2 nenas que quedaron sin padre, hay una mujer que quedó sin su marido, que no tienen sustento para el hogar, entonces nosotros tenemos que encontrar un responsable. Esto no puede ser. Sí, entonces nosotros sabemos que usted tiene garantías, pero del otro lado la presunta víctima también tiene derecho. Y empieza esa tensión de la que hablábamos antes. Pasa algo así como que las viejas garantías constitucionales de las que se hablaba siempre, de las que hablábamos nosotros en clase, yo soy profesor también en la facultad, empiezan a ser contemplados como un conjunto de sutilezas que se oponen a una solución real de los problemas. Acuérdense que yo dije que la globalización exige eficacia en los resultados. Mire, persiga eficazmente y deme resultados. ¿Por qué? Porque yo me resisto psicológicamente a creer que esto son todos accidentes que van pasando por ahí. Yo no puedo tolerar esto. Como una entidad en abstracto. Esto da como resultado un fenómeno particular que también tiene un gran desarrollo del 80 para acá, pero sobre todo en la última década de Chirora, que es la expansión del derecho penal. Es decir, cada vez más conductas que bajo los parámetros, digamos, tradicionales no eran criminalizadas, hoy podrían llegar a serlo. ¿Sí? Es posible construir su responsabilidad penal. Describo esto para que entendamos la situación hoy, más allá de si yo esté de acuerdo o no con esta postura. Esto es una descripción, una foto de la realidad de lo que está ocurriendo. Y seguramente muchos de ustedes deben tener ya algún caso en mente en donde esto podría llegar a haber ocurrido.
algo en donde ustedes dicen, pero esto es una barbaridad, ¿cómo lo van a perseguir? Y sin embargo lo están persiguiendo. ¿Por qué es posible construir la responsabilidad penal? Lo que trataremos de ver ahora es un poco cómo se construye esa responsabilidad y cuáles podrían ser digamos, las debidas diligencias que tendrían que tomar ustedes para, en el caso de que se vean llamados, digamos, como responsables penalmente de alguno de estos casos fortuitos o una situación similar, estén bien parados para una defensa. ¿Sí? Quiero que quede claro, no es que, yo siempre digo que en el derecho penal no hay un as de espada, que yo llego y digo, listo, te pongo esto y ya está. Son muy poquitas esas situaciones y son en general muy concretas y muy difíciles de conseguir. En general también se construye esa ausencia de responsabilidad, decir, mire, yo hice esto y esto, por lo cual no me cabe esto y lo otro. Vamos a analizar esto un poquitito para que entendamos cuál sería más o menos una aplicación práctica de esto. Hasta acá estamos con la rápida evolución y la idea del cambio rotundo de un extremo al otro. ¿Sí? Estamos un poquitito en el medio, yo no digo que sea ni un extremo ni el otro, pero es un poco para darles el aspecto. ¿Sí? ¿Estamos? Fantástico. A ver, con toda esta evolución se fueron creando, digamos, nuevos bienes jurídicos para proteger, algo de lo que no se hablaba en el derecho penal. El derecho penal no protegía nada, sino que sancionaba conducta. Es decir, usted hizo algo mal, entonces como usted hizo esto, lo vamos a sancionar. Acá es, mire, creamos un bien jurídico, por ejemplo, el medio ambiente. Es decir, mire, si usted, tenemos que proteger el medio ambiente. Como no somos afectos a los casos fortuitos, tenemos que encontrar responsables y no queremos que se afecte este bien jurídico, hay una serie de conductas que nosotros entendemos estadísticamente que pueden llegar a ser malas para el medio ambiente, que si usted las realiza, nosotros lo vamos a punir. ¿Se entiende? Sin llegar a que se lesione al medio ambiente, o al menos que no se lo haga de manera irreversible. Argentina viene medio atrás en este tema, pero me sirve como ejemplo porque es un bien jurídico colectivo y difuso. ¿Sí? No es la vida de alguien, sino que es el medio ambiente. Es todo mucho más colectivo. ¿Mm? Por supuesto que esto lleva, como dije antes, una ampliación de los riesgos que se entienden desaprobados. Es decir, hay una serie de conductas que puede llegar a realizar una empresa que tiene que ver con aumentar el riesgo de polución ambiental o de contaminación ambiental. ¿Sí? Una serie de residuos, acá está la ley de residuos tóxicos, que también tiene un par de tipos penales dentro de esa ley. Bueno, ese ejemplo concreto, es decir, mire, usted no puede hacer esto, porque si usted sigue haciendo esto, posiblemente dañe el medio ambiente. Entonces, no podemos permitir ese riesgo, entonces el derecho penal interviene antes. Esto, digamos, esta intervención prematura en términos tradicionales tiene una consecuencia con lo que yo dije antes. Se va a complicar el sistema de garantías para las personas que sean perseguidas penalmente dentro de estas conductas. ¿Esto quiere decir que cualquiera que persigan por estas conductas va a ser responsable? La idea es, como dije, ver cómo se construyen estas responsabilidades nuevas y qué es posible que ustedes hagan para estar mejor parados eventualmente para una defensa. ¿Mm? A ver. Estamos... Ahí va. Nos vamos manejando entonces para la construcción de estos estándares con la idea de cumplimiento de obligaciones. ¿Qué significa esto? En el caso concreto que yo puse al inicio, ustedes como asesores de higiene y seguridad tienen una serie de obligaciones a su cargo que tienen que cumplir para que los obreros no se caigan del primer piso. Pero eventualmente, si se caen del primer piso, hay una serie de obligaciones que ustedes tienen que haber cumplido. ¿Correcto?
ya no tiene que ver con que ustedes no empujaron al obrero, ustedes no fueron negligentes, ni mucho menos, ustedes cumplieron todo lo que tenían que cumplir. Entonces la expectativa social sobre ustedes, este también es otro término bien del derecho penal moderno, es decir, ¿qué se espera de un asesor de higiene y seguridad? Que cumpla regularmente con todo lo que tiene que hacer para evitar los riesgos. ¿Sí? ¿Más o menos me siguen hasta acá? Llegamos del caso tradicional de que no pasaba nada, que se cayó la persona, a, mire, se cayó la persona, vamos a ver quién tenía que hacer, quién tenía que poner la baranda, cómo tenía que hacer, si pasaron, si la controlaron, si estaba, si no estaba. Bien. Vamos a hablar concretamente, no me voy a concentrar por ahí en el tipo más burdo que el tipo del oso, sino que los tipos que son más probables dentro de la asesoría de higiene y seguridad tienen que ver con dos, que tal vez ustedes lo escucharon, que son el tipo penal culposo y el tipo penal omisivo. Lo más probable es que el culposo lo hayan escuchado, el culposo, el típico homicidio culposo, que podría llegar a ser el caso este que nosotros estamos planteando desde el inicio de esta charla. Es decir, bueno, aparentemente hay un descuido, vamos a usar ese término a pesar de que es poco técnico, hay un descuido, después veremos de quién, y hay un homicidio y no es que nadie haya querido matar a esta persona, sino que se produjo la muerte por un descuido. Después veremos eventualmente en la investigación el descuido de quién. Pero me siguen hasta acá, por ejemplo, con el tipo culposo. ¿Sí? De nuevo, no quiero aburrirlo un poco con tecnicismo. Voy a tener que hacer referencia a algún tecnicismo para intentar explicar esto. Es decir, los tipos culposos se construyen con la exigencia de un deber de cuidado, que también lo deben haber escuchado. Es decir, mire, usted tenía que poner en el programa que la baranda tenía que ser de tal o cual manera, que tenía que colocarse de esta forma, y que tenía que tener estas características. Eso es el deber de cuidado. Hay un debate abierto sobre los deberes de cuidado, si tienen que ser, digamos, para un hombre medio o si es exigible de acuerdo a las características personales. En el caso de ustedes, como tienen un conocimiento específico, siempre se les va a exigir un poco más. ¿Sí? Mire, el deber de cuidado de ustedes es mucho más específico que el que pueda tener una persona que tiene no sé, un homicidio culposo, pero cometido ¿cómo es? Con una moto, con un vehículo con motor. El cuidado que tiene que tener cualquier conductor, pero ustedes tienen un título específico para esto, ¿sí? Que los habilita de alguna manera a manejar otra clase de riesgos. Entonces, ese deber de cuidado se tiene que haber visto violado, vulnerado o descuidado de alguna manera. Para los tipos culposos, también lo deben haber escuchado esto, las tres formas digamos, de violarlo serían la imprudencia, la negligencia y la impericia. ¿Sí? La imprudencia de hacer de más, la negligencia de hacer de menos, y la impericia, mire, usted debería haber sabido. Vamos a ponerlo en esos términos también muy sencillo. Tiene que haber un riesgo jurídicamente desaprobado, supongamos en el caso que les di antes, que está la persona colocando el obrero, colocando las cajas, y no hay baranda de contención, eso ya es un riesgo jurídicamente desaprobado, y eventualmente se produce el resultado lesivo, que es la muerte de esta persona que se cae del primer piso a planta baja. Estamos más o menos hasta acá con lo que sería básicamente la configuración de un tipo culposo más o menos tradicional. Presumo yo que algunos de ustedes habrán tenido experiencias con, no digo homicidio culposo, pero sí por ahí lesiones culposas o cosas similares. Lo que puede llegar a traer alguna complicación más en el derecho penal moderno es el tipo omisivo, que acá hay un poco más de discusión y ya es un poquitito más complejo. También intentando no aburrirlos a este respecto, ¿cómo se construiría un tipo omisivo asimilable al culposo o eventualmente al doloso? Algunos seguramente habrán escuchado hablar de los casos de dolo eventual, ¿sí? Posiblemente en accidentes de tránsito.
que es algo que si quieren después por ahí abierto el debate podemos charlar. Tipos omisivos, hay dos clases de tipos omisivos. El primero es el que lo que se pena es básicamente la omisión, es decir, hay una norma del Código Penal que dice, mire, usted tiene que hacer esto, si no hace esto, si hace cualquier otra cosa, lo vamos a castigar. Y ahí, en principio, no se necesita ninguna clase de calidad especial ni nada. El ejemplo típico que se da son los deberes de la omisión de auxilio, es decir, si uno encuentra una persona en desamparo, el Código Penal dice que tiene que ayudar. Y si usted no lo ayuda, entonces lo vamos a castigar. Esa es un poco la idea general. Entonces tiene que darse esa situación generadora de ese deber de actuar. No hay que realizar la conducta que está escrita ahí, y a su vez tiene que haber una posibilidad real de hacerla, ¿sí? Porque se da el ejemplo siempre, se da el ejemplo de manual de que yo veo a una persona ahogándose en el mar, y estoy yo solo, es un caso típico de omisión de auxilio, pero yo no sé nadar. Entonces yo no voy a poder ir a hacerlo. ¿Sí? Ya vamos a llegar un poco a trasladar esta situación a la función del asesor de higiene y seguridad. Pero hay un tipo penal omisivo tal vez más complejo, que sí los puede llegar a complicar más, que tiene que ver con lo que se conoce como los tipos omisivos impropios, en donde ya no es que se castiga lo que no se hizo, sino que además de no haberse hecho algo, hay una lesión a algún bien jurídico. En el caso concreto que pusimos del obrero, el bien jurídico protegido por el derecho penal debería ser la vida del obrero. Entonces, mire, ahí hubo una lesión. Entonces empieza a surgir lo que se conoce como la posición de garantía. Esto es un debate abierto, es muy complejo, yo voy a tratar de comprimirlo dogmáticamente para que más o menos se entienda, sobre todo desde el aspecto práctico. La posición de garantía responde un poco a lo que hablábamos al principio, por eso yo necesitaba hacer esa introducción, tal vez un poco larga, pero para que vean la evolución, porque no existe en el Código Penal nuestro esa construcción verbal, pero sí se aplica, porque se desarrolló desde el punto de vista de la teoría. La gente que escribe sobre derecho penal empezó a desarrollar esto, se tomó de España, en España está, bueno, en Alemania, en toda una serie de otros países, decir, mire, si el derecho penal viene a proteger bienes jurídicos, como por ejemplo la vida, existe la posibilidad de que haya alguien que esté en la posición de garantizar esa protección. Es una posición especial que surge, vamos a ver, de lo que interesa, vamos concretamente a lo que interesa de esta charla, que la asesoría de higiene y seguridad, surge de un contrato. Es decir, ustedes son asesores de higiene y seguridad. Entonces, tienen un deber de garantizar la protección de una serie de bienes jurídicos. Por ejemplo, decir, mire, si le pasa algo a algún obrero, ¿sí?, ustedes estaban en una posición de garantía por un tema contractual, se supone que ustedes saben de esto, y que ustedes tenían que garantizar que esto no ocurra, y esto ocurrió. ¿Se entiende un poco a dónde va apuntando el asunto y dónde se va haciendo más espeso? Piensen esto con todo lo que yo relaté al principio, la resistencia psicológica a la idea de accidente, a la necesidad de encontrar responsables, y después le vamos a sumar una pequeña complicación más, que en 1921 no estaba, pero ni por asomo. Esa lesión, digamos, ese resultado muerte, vamos a hablar concretamente del caso del obrero, ese resultado muerte, por lo que se conoce como técnicamente la imputación objetiva, es decir, porque lo dice la ley básicamente, es eso, los va a marcar a ustedes como principales sospechosos, si lo quieren de esa manera. No necesariamente como responsable, porque para eso hay que ir a un juicio y demás, pero van a ser una persona de serio interés para la investigación. ¿Por qué? Porque, como decía antes, ustedes están en una posición de garantía que surge de la ley, y cualquier resultado lesivo de esos bienes jurídicos que el Código Penal tiene que proteger,
lo primero que va a pasar es que lo van a ir a mirar ahí. Van a mirar, bueno, ¿y quién tenía que hacer esto? No quisiera, bueno, no lo voy a aburrir con términos técnicos, pero sí quisiera agregar, digamos, un poco de condimento a esto. Como yo le decía, hay un factor que en 1921 no existía, de hecho no figura tampoco en la parte general del Código Penal, pero tiene que ver con estos fenómenos sociales que yo marcaba al principio, que es la idea de la empresa gigante y con un montón de personas bajo su mando, y que muchos de ustedes deben trabajar en empresas divididas en departamentos, ¿sí? Gerenciadas de esa manera, con distintas áreas de competencia. ¿Es correcto esto? Más o menos, digamos, no por ahí la pyme, pero sí una empresa grande, no sé, piénsense en Techindo, piénsense en alguna de esas empresas así gigantes, casi multinacionales, ¿sí? Tienen distintos ámbitos, no todos sabemos de todo, ni siquiera los directivos saben de todo. Entonces acá se empezó a escribir un poco, desarrollando lo que yo llamaba antes la posición de garantía, de, miren, hay una posición de garantía originaria, algunos autores usan esa denominación, que tiene que ver básicamente con las personas del cargo directivo más alto, de esa estructura enorme, que van delegando su posición de garantía de acuerdo a el área de competencia de cada uno. Ustedes no van a tener nada que ver con el área de contabilidad. Que todo esto que estoy diciendo también se aplica a los contadores, digamos, en el mismo marco que les estoy llevando, ¿sí? No es que es solamente de la parte de higiene y seguridad. Los contadores eventualmente deberán responder como garantes de una serie de deberes que tienen que son terribles, ¿sí? Ustedes no tienen nada que ver ahí. Pero eventualmente existe la posibilidad de construir una responsabilidad penal que lo tenga el contador, lo tenga ustedes, y también puede llegar a arrastrar a alguien de la parte directiva por esta posición de garantía originaria. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O cuál es un poco la idea o cómo es posible construir esto? La siguiente manera. Se supone que la persona que organiza una empresa no sabe de todo, entonces delega. Pero esa delegación tiene que hacerla de tal manera que le permita autonomía a la persona delegada y a su vez nunca es completa. Es decir, siempre ante un mal funcionamiento de la empresa, una mala organización, un mal control, la responsabilidad podría llegar a trasladarse y volverle al empresario. Grafico esto, por ejemplo, con el caso Lapa. Seguramente muchos se acordarán del tema del avión de Lapa, que, bueno, brevemente fue una tragedia terrible, un avión terminó aterrizando un eufemismo, ¿no? Pero terminó chocando contra un campo de golf, hubo un montón de muertos, fue un desastre, y se llegó a la conclusión de que el piloto que estaba piloteando ese avión no tenía, yo no me acuerdo si eran las horas de descanso o no, en realidad no le daba el nivel para estar piloteando ese avión, pero el punto es que se logró construir, a través de esto que estoy hablando, la responsabilidad penal de los directivos. Es decir, mire, usted, evidentemente el funcionamiento de su empresa era defectuoso. ¿Sí? Entonces, la posición de garantía se le fue trasladando y terminaron condenados parte de los directivos del AMPA. ¿Mm? Esto para que ustedes más o menos vean, a grandes rasgos voy corriendo, dónde estábamos, por dónde pasamos y hacia dónde vamos en esta materia. La idea detrás de estas modernas teorías tiene que ver con que todos hagamos las cosas que tenemos que hacer de la mejor manera posible. ¿Sí? Es básicamente esa la idea que descansa detrás. Después veremos penalmente qué clase de construcción se puede hacer, pero es la idea para calmar la ansiedad de la idea del caso fortuito. Es decir, mire, y pasó y no va a haber responsable, porque fue un accidente. Entonces eso ya hoy
es muy difícil de tolerar. También ustedes van a empezar a leer los portales digitales de otra manera y se van a dar cuenta de esto que yo digo. ¿Sí? Van a empezar a ver que siempre se tiene que marcar a alguien. Y esa demanda social fue recogida por los juristas del derecho penal y por el sistema penal en general. ¿Esto significa que no hay posibilidades de defenderse? No. Hay una serie de lo que se llama en el derecho penal eximentes. ¿Sí? El primero, del que ya hablamos algo, tiene que ver con la transferencia de responsabilidad. Es decir, lo grafico en el caso concreto, es decir, miren, yo advertí al jefe del departamento, que a su vez debería haber advertido, ya no me corresponde a la comisión directiva o a los socios gerentes o a quien fuera, hay que ver qué dice el estatuto de cumplimiento, que es otra moderna herramienta para distribuir responsabilidades penales, de que había que poner una baranda ahí, y que esta baranda tenía que ser así, 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 así. ¿Tá? Entonces, yo agarré, pedí presupuesto, no me habilitaron el presupuesto, no lo pude hacer. Entonces, yo dentro de mi ámbito de competencia hice todo lo que pude. Agoté mis posibilidades reales, con lo cual no tenía posibilidad real de evitar ese resultado. ¿Me siguen? En grandes rasgos, ¿eh? Esto es mucho más complejo, minucioso, nos pasamos días discutiendo estas cosas. Ese es uno. El segundo, también lo adelanté de alguna manera, es lo que se conoce como el principio de confianza. Y mire, el principio de confianza se da en ese ámbito que yo hablé de las estructuras jerárquicas complejas, en ámbito horizontal. Es decir, yo confío, si son dos responsables de higiene y seguridad, yo confío en que la otra persona haga también lo que yo le delegué o la mandé a hacer. ¿Sí? Entonces, se supone que yo no puedo andar controlando a mis pares. El ejemplo que se suele usar es por ahí el más gráfico, es el del médico cirujano que tiene el instrumentista, que le pide los instrumentos y se supone que él va a confiar que los instrumentos que le da el instrumentista fueron lavados, están higienizados y que le da el instrumento correcto. ¿Sí? ¿Hay una excepción a esto? Sí, que también de nuevo sirve para graficar, pero habría que ver el caso concreto para trasladarla a temas de higiene y seguridad. El principio de confianza se rompe como eximente cuando es obvio y evidente que la otra persona no puede ser de fiar. El ejemplo que se da concreto para graficarlo es un instrumentista borracho. Si viene un instrumentista borracho y uno ve que no se tiene en pie, que huele a alcohol, entonces uno ya no puede confiar en el instrumento que le da. Entonces ahí ya, si uno decide operar, ya lo hace bajo su propio riesgo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la distribución de riesgo, de la creación de riesgos nuevos y de riesgos jurídicamente desaprobados? Dice, mire, si usted decidió operar con ese instrumentista, no podía tenerle confianza, así que usted asumió el riesgo. Hay una transferencia del riesgo. Después discutiremos eventualmente qué pasa con el instrumentista, es porque hay todo un debate de, bueno, pero entonces cualquier borracho puede hacer cualquier cosa y no le pasa nada. Bueno, hay una serie de discusiones que son más profundas. Pero básicamente el razonamiento esencial es ese. ¿Sí? No es que ustedes como médicos dicen, no, yo, el principio de confianza. No opera ahí el principio de confianza. ¿Sí? Bueno, y después está la prohibición de regreso, que es básicamente algo de lo que ya hablamos en líneas muy generales, que es, mire, yo hice todo lo que tenía que hacer, yo cumplí mi rol, agoté todas mis posibilidades, con lo cual no podría imputárseme a mí. Es bastante más complejo que esto, pero es un poco la idea central de toda esta responsabilidad. Como ustedes se habrán dado cuenta a esta altura ya de mi soliloquio, hay varias posibilidades de construir la responsabilidad penal de los asesores de higiene y seguridad. Están en una posición muy delicada porque trabajan con, o deberían proteger uno de los bienes jurídicos más importantes que tiene el Código Penal, que es la vida,
Después hay otros, como los bienes materiales y un montón de otras cosas, pero concretamente el gran problema suele dar con el bien jurídico vida e integridad física, ¿sí? Lesiones en general. Entonces todo esto se empieza a receptar ya acá, y se están viendo algunos de estos antecedentes, no condenatorios, sino básicamente de imputaciones, de investigaciones, que ya se llaman a imputación. Entonces, hay que intentar estar lo mejor parado posible. Como bien les decía antes, la idea central de esto es que cada uno cumpla con todas sus obligaciones y las agote al máximo, porque eso es lo único que va a permitir que socialmente funcionemos. Eso es más o menos un panorama de hacia dónde iríamos. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Esto es un paso muy, muy rápido por todo esto, porque mi idea era llevarle el caso concreto, intentar con ese caso pasar por esta evolución de cómo se hubiera resuelto antes y cómo podría llegar a resolverse hoy, traerlos hasta acá con una serie de cuestiones problemáticas que tiene el derecho penal actual, sin aburrirlos con la conformación dogmática de cada una de estas cosas. Traté de ser lo más, digamos, lo menos técnico posible, sin perder la calidad para que ustedes me entiendan, y llevarles estas nuevas discusiones. A lo largo de las charlas que yo fui dando, se dieron una serie de interrogantes que yo los voy a enunciar. Voy a esbozar una respuesta, posiblemente alguno de esos interrogantes ustedes ya lo tengan en mente, y eventualmente después sí ya quedo abierto, digamos, y sujeto a debate. Posiblemente la mayoría de los debates y de las respuestas caigan en un tema que yo obvié tratar hasta acá, a propósito, porque tiene que ver mucho con el caso concreto, que es el tema probatorio, ¿sí? ¿Cómo se prueba? ¿Sí? Hasta acá venimos con una construcción teórica de lo que podría llegar a ocurrir. El caso concreto en general viene limitado por la prueba. Yo tengo acá, a lo largo del tiempo y de la creatividad, unos 6 interrogantes. A ver si esto es cierto. Primer interrogante: ¿el profesional de higiene y seguridad debe controlar que se cumplan las recomendaciones que realiza? ¿A alguno se le ocurrió esta pregunta? Calculo yo que sí. Es decir, ustedes dan una recomendación y ¿alcanzan con eso? En principio no. En principio hay que hacer un control, porque ahí está la posición de garantía, es decir, che, yo mandé a que hagan esto y no lo hicieron. Insisto en esto, pregunto por qué no lo hicieron, porque tiene estas consecuencias disvaliosas. Caso concreto, de nuevo, vamos a tomar el ejemplo que hemos usado, la maqueta que hemos usado a lo largo de toda esta pequeña y breve charla. Veo que no está la baranda, entonces yo digo, che, manden a colocar una baranda así, 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 así. Paso al otro día y veo que la baranda no está y que está el mismo obrero poniendo las cajas. Digo, che, yo mandé a que pongan una baranda acá. ¿Sí? Y no la pusieron. Acá empieza a jugar un poco lo que hablábamos antes, que es la transferencia de la responsabilidad. Bueno, ¿cómo hago yo para estar mejor parado eventualmente si a esa persona le pasa algo? ¿Cómo hago yo como asesor de higiene y seguridad, no? Bueno, y acá entra la cuestión probatoria de la que yo tanto hablé, o mejor dicho, evité hablar. Hay que entender que uno puede tener toda la buena voluntad del mundo, pero que a veces a las palabras se las lleva el viento. Entonces acá empieza como toda la construcción teórica es bastante normativa y descansa mucho en las normas, lamentablemente hay que empezar a ser un poco más burocrático en algunos aspectos y empezar a dejar ese rastro de migajas que suele ser los documentos escritos. Después podemos debatir qué documento, si es un mail, si es un WhatsApp, si es una entrega formal con sello y firma. ¿Sí? Lo ideal es que exista la posibilidad de recurrir a algunos elementos materiales
que permitan reconstruir ese camino de, che, yo dije que pongan la baranda, lo dije tal día, y al otro día fui y no la habían puesto, y yo volví a mandar un mail de por qué no la habían puesto. Entonces, al tercer día yo pedí que cancelen el sector hasta que pongan la baranda. ¿Se entiende? Pues ya hay alguna serie de cosas que los excede. Hay una pregunta que creo que aparece después, pero bueno, de última la trato ahora, es si tiene la potestad el asesor de higiene y seguridad de frenar todo. Y no la tiene muchas veces. De nuevo, dependerá del caso concreto, pero sí tiene la potestad de ir diciendo taca, 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 yo pedí esto, pedí esto, pedí esto, pedí esto. Después se debatirá en el caso concreto si hizo 15 recomendaciones sobre lo mismo, esta la creo que está también por acá. Acá. No denunciar la violación en higiene y seguridad ante la superintendencia transforma al profesional en cómplice. Y acá hay una tensión muy difícil de resolver entre el secreto profesional, que en principio cede por la flagrante violación que produce la empresa, y por el aumento desmedido del riesgo, de esto que veníamos hablando antes, de decir, mire, cada día que pasa sin la baranda, aumenta el riesgo de que a alguien le pase algo. ¿Sí? Entonces ya el secreto profesional no jugaría. Hay, sí, un problema no resuelto que tiene que ver con, bueno, pero yo estoy denunciando a mi empleador. En Argentina tiene una serie de complicaciones a nivel recursos, sobre todo recursos económicos. Entonces, uno tampoco pretende tener como empleados a personas que vayan y lo denuncian ante cualquier violación del reglamento. Porque lo primero que van a hacer es, miren, van a prescindir de su servicio. Entonces esto genera una tensión que es muy complicada de resolver, porque el Estado también transfiere parte de la responsabilidad de vigilancia en los asesores de higiene y seguridad. Es, mire, usted está en ese lugar, usted tiene que cumplir una serie de horas de asistencia al lugar físico, y es usted el que me tiene que informar. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, nos carga con ese deber, haciendo pesar más ese deber que nuestra propia necesidad de trabajar y de sustento. Esto es una tensión permanente, es muy complejo y va a depender muchísimo, muchísimo del caso concreto. ¿Sí? Y sobre todo de algo que ustedes no tienen que desoír, que es la experiencia, en donde usted le indique, che, me parece que hasta acá llegué. Porque esta persona, la recomendación acá no me dio bola, la recomendación acá no me dio bola, tengo todos los documentos, hasta acá llegué. Pero denuncio y me voy. Porque también ahí ya entra en juego su propia responsabilidad de múltiples aspectos. Un poco de la mano con lo que venía diciendo, que es la intención última, buena y tal vez un poco utópica de toda esta movida, que es que todos hagamos lo que tenemos que hacer de la manera que hay que hacerlo. Complejo, en este país, complejo, pero bueno, es un poco la idea. Yo trato de mostrarles la foto y no emitir juicio de valor. ¿Sí? Ya traté dos. Segunda, bueno, una que me la hicieron mucho, incluso tuve varias reuniones en el colegio respecto a esto, la caracterización del profesional de higiene y seguridad como responsable de higiene y seguridad, ¿alcanza para sostener su responsabilidad? Porque había todo un tema en los reglamentos y demás, que hay un montón, y ustedes deben conocer los números mejor que yo los leí varias veces, me escaparon los números, que hablaba del responsable de higiene y seguridad. Entonces, habían hecho todo un planteo por la palabra responsable, diciendo, nosotros no somos responsables, nosotros asesoramos. En materia jurídica, y sobre todo con las construcciones que vine desarrollando hasta acá, la palabra no es tan importante. E incluso si dijera el día de mañana asesor en higiene y seguridad, no cambia la posibilidad de construir la responsabilidad penal a través de la aplicación de estas teorías. ¿Sí? Entonces, el cambio de la palabra no es el as de espada que están buscando. Yo sé que todos queremos un as de espada, uno hace más de 10 años largo que hace esto,
Y todos quieren esa carta ganadora para decir, ya está, hasta acá llegaron, yo no tengo más nada que ver con esta investigación. Y es difícil, en general, las defensas hay que encararlas, hay que construirlas y hay que dar batalla. ¿Sí? Por eso, la palabra asesor o la palabra responsable es casi contingente. Lo que van a mirar es el ámbito de competencias que ustedes tengan y cómo se desenvolvieron. Más o menos me explico. La idea, digo, no es que la palabra los va a eximir, entonces es una carta blanca, la famosa patente de corso. No. Entonces por ahí la discusión legislativa sobre la palabra, que es válido darla, incluso ganándola tal vez no sea una victoria épica, sino más pírrica que otra cosa. Tercera, que también está construida con base en la experiencia. La inasistencia a las obras por la cantidad mínima de horas, ¿es causal de responsabilidad penal? Bueno, habría que ver. Ahí hay que ver justificaciones de inasistencia, cantidad de inasistencia, eventual recomendaciones que se hicieron, depende muchísimo del caso en concreto. No es que una cosa linealmente lleva a la otra, sí es cierto que en cualquier investigación abierta la inasistencia bajo las horas mínimas va por lo menos a llamar la atención de la persona que está investigando, ¿sí? En este caso el acusador estatal, va a decir, bueno, evidentemente esta persona hay un deber de cuidado que violó. ¿Sí? Después estará en cada acusador estatal enlazar esa violación al deber de cuidado con un aumento del riesgo y eventualmente con un resultado. Pero bueno, sí es cierto que la primera parte objetivamente está cubierta, no se alcanzó el mínimo. En un proceso penal ustedes van a tener un derecho de defensa, entonces seguramente irán y van a dar las explicaciones correspondientes. ¿Sí? Pero bueno, la idea de reglamentar actividades es justamente esta. Es decir, bueno, acá hay un deber de cuidado, está reglamentado, hay una cantidad de horas mínima, entonces el incumplimiento de esto objetivamente ya me habilita el primer requisito, el primer presupuesto. Es, mira, hay una violación al deber de cuidado. Y después se va a avanzar. ¿Quiere decir esto que lo van a condenar? No, no automáticamente, pero sí que está corroborado ese presupuesto. ¿Me siguen más o menos? Okay. Bueno, el tema de denunciar las violaciones ya lo traté. Esta también es otra que si bien estaba desde el principio, la fui modificando de acuerdo a las charlas. ¿La responsabilidad penal y la civil se miden con los mismos parámetros? Es una pregunta que lógicamente pica y pica mucho, porque los parámetros civiles son bastante laxos para esto. En principio son bastante laxos porque estamos hablando de consecuencias diferentes. Uno tiene una consecuencia patrimonial, que incluso el día de mañana puede llegar a estar cubierta por seguros o demás, y lo otro ya estamos hablando de una responsabilidad personal que puede implicar, en el peor de los casos, no necesariamente así, pero en el peor de los casos, una privación de la libertad, y eventualmente una inhabilitación para el ejercicio de la profesión. O sea, son parámetros totalmente diferentes. En el derecho penal tradicional esto estaba claro y eran parámetros totalmente diferentes porque eran consecuencias diferentes. Hoy hay una tendencia a empezar a unificar esas dos cosas. Un poco por todo lo que vine hablando hasta acá. Por ahí no una unificación tan lineal, pero sí bastante más cerca. Intentar construir las responsabilidades a través de estos nuevos parámetros. Ustedes se habrán dado cuenta que los parámetros que yo les tracé, sobre todo en la última parte de la charla, son un poquitito más posibles, tal vez, que los parámetros tradicionales. ¿Y qué más? Bueno, y esta ya también la había tratado, que es ante el incumplimiento de las recomendaciones, ¿nace el deber de intentar suspender la obra? Bueno, estamos en esto mismo que les dije, va a depender de 1000 factores. No pongo la idea de denunciar o de suspender la obra como primera recomendación, sobre todo medida en términos, digamos, de gravedad, lo van a tener que medir ustedes. Si hay alguna cuestión de gravedad que sí, que amerite la suspensión de la obra, se suspende. O se intenta, o se pone el grito en el cielo, dependerá de la gravedad, y por eso es el ámbito de competencia de ustedes saber cuál es esa gravedad. ¿Sí? Hay algunas cosas que seguramente
serán pasibles de advertir 1, 2, 3 veces, y a la cuarta decir, muchachos, basta. O eventualmente, si ustedes asisten a alguna obra y ven alguna infracción normativa, decir, no, sin esto, tienen que parar todo ya. Y si no, llamo yo inmediatamente a la superintendencia. Eso está dentro de su ámbito de competencia, uno no puede responder y mucho menos necesita siempre el caso concreto. Depende de 1000 factores. ¿Sí? Pero básicamente esto hasta acá, y a modo, si se quiere, de introducción. Yo no quería un poco aburrirlo. Con mi soliloquio hay muchísimo para hablar y discutir de estos temas porque son temas que todavía no están zanjados, ahí están en una especie de... Vivimos en un cambio de era y todavía no está, digamos, asentada la tierra. Hasta aquí un poco lo que yo les quería trasladar de cómo era, por dónde pasamos y hacia dónde vamos de nuevo. Y ahora sí, quedo abierto a todas las preguntas. Espero haber sido lo suficientemente claro con los dispendios del tecnicismo, tanto de materia jurídica como materia de higiene y seguridad. Si no ha sido así, les pido que me lo hagan saber. Yo aprendo muchísimo de todas las exposiciones donde doy. Entonces, porque yo las armo para ustedes, no las armo para mí, pues no tendría sentido. Así que quedo, por supuesto, a tiro de piedra a través de Mariela o incluso a través de quien sea del colegio, si quieren pongo mi mail para que me digan lo que necesiten. Quedo sujeto al auditorio, a las preguntas, a las sugerencias, a todo. Bueno, Bruno, muchas gracias. Muy interesante toda tu exposición. Estuvo durmiendo Mariela hasta recién, pero no lo quiero decir. No, no, mentira, no es verdad, no es verdad. No me difames. Si alguno o alguna de los presentes quiere hacer alguna pregunta, por supuesto lo puede hacer. Bueno, ahí ya tenemos en el chat una consulta de Liliana. Liliana, siempre hablar de obra en construcción, ¿lo mismo se aplica a industria? Sí, sí, en esencia yo tomé el ejemplo de la obra porque por ahí es el que más riesgos tiene para llevar adelante la charla, pero sí, se aplica el mismo razonamiento teórico y después eventualmente, bien en abstracto, y después eventualmente se bajará para construirlo, pero también en industria está reglamentado, hay una serie de obligaciones reglamentadas y es posible empezar a hablar de presupuesto a través de la violación del deber objetivo de cuidado por la ausencia de cumplimiento de la reglamentación. Bruno, una pregunta. Sí. No entendí bien la relación entre la responsabilidad penal y la civil. Bueno, ¿Cuándo se relaciona eso? Bueno, es que en materia civil por ahí muchas veces no suele llegar al profesional porque se suele arreglar Claro, con la las RT aseguradoras. o lo que sea. Se suele arreglar con las aseguradoras, pero los parámetros para la responsabilidad civil son bastante más objetivos, porque se entiende que la consecuencia es menor. Es decir, miren, acá hubo una violación del deber de cuidado. Esa violación del deber de cuidado no estaba a la baranda porque no advirtió, porque si lo advirtió y no lo corroboró, o lo que fuere, no interesa. Esto generó un riesgo que terminó con la muerte de esta persona y esa muerte tiene que ser indemnizada. Entonces, no se van a andar haciendo muchas más preguntas que esa y automáticamente van a habilitar la indemnización. Lo que ocurre en materia civil es que muchas veces las aseguradoras y una serie de cosas ya están, hay toda una industria detrás que casi no llega. Sí, Claro, pero a no nos nivel podría llegar penal, nunca. qué sé yo, a ver, la posibilidad, yo no sé si habrán tenido mala experiencia, pero en general la demanda se hace contra todos, porque cuanto más demandados haya, más posibilidad hay de que respondan. Entonces, los criterios son un poco más laxos y más objetivos. Mire, hay una violación del deber de cuidado, y la idea de que ya se haya violado implica que hay una responsabilidad. Punto. Materia penal todavía no es tan así, pero va evolucionando un poco hacia ese lado, por todo lo que yo venía diciendo antes, porque hay una resistencia a la idea de accidente, porque se necesita buscar un responsable, porque a su vez hay una cuestión más filosófica, comunicativa del derecho penal, de decir, mire, si hay algo que no se hizo, alguien tiene que responder para que esto no vuelva a ocurrir. Y Claro, cosas pero digamos, la imputación penal puede mutar a una imputación civil o no. Son dos caminos distintos. No es que mute, está buena la pregunta, no es que mute, sino que van en paralelo. Son esferas de responsabilidad diferentes. Una, si se quiere, es económica indemnizatoria,
y otra como la penal tiene que ver ya más con el castigo personal, por ponerlo Sí, en términos. inhabilitación. Exacto. No lo escucho, Oscar. Hay otra pregunta. Oscar, vos querías hacer... Estaba Oscar hablando, por eso me paré, pero no lo escucho. A ver si tiene, no sé si tiene problemas con el audio. No lo escuchamos. Veo que Se mueve la boca, escucha. pero no lo escuchamos. Sí, y estás habilitado. Sí, en figura habilitado. Exactamente. No, como no importa. No, de última póngala por escrito y yo voy respondiendo esta. No, Claro, no importa, claro. claro. Vamos con A ver la qué pregunta. tenemos acá. Me siento Susana Jiménez yo, ¿eh? Sí, la pregunta de Hugo. En charlas anteriores quedó como tema pendiente la elaboración de un contrato modelo. ¿Se pudo avanzar? Eh, la idea del contrato, a ver, yo me recuerdo lo que plantea Hugo. La idea del contrato modelo tenía que ver con un contrato de servicio entre el ingeniero de seguridad y la empresa. No avanzamos en ese sentido porque va a depender de la capacidad negocial de digamos, de cada ingeniero. Esto es complicado porque depende mucho de la empresa, las posibilidades que tenga la empresa y de qué es lo que se quiera regular. Establecer un modelo implicaría un modelo extremadamente básico que no lograría tal vez desarticular un poco todo esto de lo que estamos pensando. En todo caso, lo que nosotros pudimos trabajar o ver era un modelo muy, muy básico. Podemos pasar, no sé si hay mayor inconveniente en ese sentido, pero requeriría de un análisis un poco, por lo menos un análisis más minucioso en cada caso, para ver cuáles son las mejores formas digamos, de intentar recortar o cercar las responsabilidades de ese lado. Tal vez eventualmente de esa serie de consultas surja un modelo un poco más elaborado. Nosotros en abstracto se nos complicó, sobre todo ahora con las leyes, con el estatuto de compliance y demás, es un tanto complejo. Podríamos llegar a pensar, sobre todo hay que pensar la posibilidad de las obligaciones para con la empresa, que eso en general ahí es donde se da el problema, porque la empresa lo lee y dice, no, mira, yo esto no te lo firmo. O sea, ahí es donde es la capacidad negocial. Uno puede tener el modelo, pero no puede perder el trabajo. Entonces, por eso tiene que ver tal vez un poco con esto. Oscar, Pregunta ¿el antes. audio? Ahora está muteado, Oscar. Yo quería Sí. hacer una consulta, si puede ser. Buenas tardes. Sí, Bruno, Ahí ¿cómo está, andás? sí, estaba por leer la tuya, Marco. Decime, dale, Sí, dale. estaba por leer la de Marcos también. Sí, no se entendía bien. No, mi consulta es sobre la redacción en las visitas a los establecimientos, digamos. Si es lo mismo escribir en la redacción, se sugiere, se recomienda que algo mandatorio como puede ser deben hacer tal cosa en el caso de la baranda. Si eso nos daría más protección legal, redactar de una u otra. Como si una cosa es una recomendación, otra cosa es algo mandatorio, deben hacer, deben colocar la baranda y un plazo estimado por ahí. Está buena la pregunta. Es un arma de doble filo, porque la idea de ordenar también implica una responsabilidad mayor de tu parte. Es decir, miren, yo sé que si ustedes no hacían esto, iba a haber problemas. ¿Sí? Tiene que ver un poco con esto que veníamos diciendo de la experiencia y de la muñeca un poco que uno pueda tener. Hay algunas cuestiones, para no caer en la regla inflexible, de que yo les diga, miren, redacten todo de manera imperativa, entonces van a andar ordenando absolutamente todo, corren el riesgo de que al ordenar todo, nada se tome en serio. Entonces, van a tener que ir regulándolo de acuerdo a su área de especialidad para decir, esto lo sugiero, esto lo ordeno, porque tiene otro carácter. Yo no puedo permitir que esto esté mucho tiempo así, o tengo que ser más inflexible a este respecto. Vayan midiéndolo ustedes sin caer en una regla de tiene que ser todo así. ¿Mm? Ahí tenemos otra. No, tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la empresa hace una tarea diferente en forma excepcional y debido a la dedicación en horas del asesor, este no se entera de esa tarea puntual? Está buena la pregunta porque ahí hay, a ver,
En el caso, habría que analizar el caso concreto, la excepcionalidad de la tarea, si se charló, si no se charló, de nuevo hay un tema probatorio, pero no estaría, digamos, dentro de el estándar exigido para el profesional conocer la excepcionalidad de esa tarea. Correspondería en principio a la empresa, es decir, vamos a realizar esta tarea excepcional y lo estamos convocando para que usted nos asesore en la parte de higiene y seguridad de esta tarea excepcional. Sí, de nuevo, no es un as de espadas, sino que es una situación más ventajosa para el caso eventualmente en donde se lo llama una investigación. Pero la excepcionalidad de la nada, y uno no tiene la bola de cristal, sino la verdad que estaríamos todos, hubiésemos ganado el Kini hace rato y estaríamos sirviendo caipirosca en alguna playa de bucio, digamos. Oscar, ¿querés probar de hacer la pregunta? No lo vi. Bueno, Se nos fue. Enrique, ¿vos estabas haciendo seña? Ahí Sí. está Oscar otra vez, pero seguimos sin escucharlo, Oscar. Me parte el corazón. No lo escucho. Yo no sé si no tiene micrófono o tiene problema con el micrófono. Sí, porque está habilitado, debería poder hablar. Deberíamos... Aparte, prende y apaga el micrófono, con lo cual es raro. Bueno, Enrique entonces. Sí, una pregunta. No hablemos de muerte o un accidente gravísimo. Yo tengo una demanda por hipoacusia. La persona fue capacitada, tengo las mediciones hechas y tengo la entrega de elementos de protección personal. Pero esa persona y varias de ese lugar no quieren usar los elementos que vos les proponés. Te dicen, no, no quiero, y de hecho no lo usan. Hoy tengo la demanda. ¿Cómo me defiendo? O sea, está bien, yo voy a decir, miren, yo lo capacité, yo le di los elementos y lo tengo firmado, pero alguien me puede decir, sí, pero usted tendría que haber ido y si no lo usa, lo he hecho, no lo puedo hacer yo. Y el dueño, ¿qué hace? Como no quiere ser él el culpable de un despido, de una sanción, ya sea escrita o real, y no, eso es del de seguridad. Y ahora tenemos que ir al juicio o al lugar y ¿cómo te defendes de eso? Que no es porque vos lo dijiste, lo escribiste, diste la capacitación, hiciste todo, pero el tipo te dice, yo no lo quiero usar. ¿Cómo haces? A ver, suelen aparecer esta clase de consultas que tienen que ver con caso concreto. Trato yo siempre de ser muy respetuoso en este caso porque no conozco todos los elementos, ¿no? Y a su vez existe la posibilidad que haya otro profesional interviniendo y no quiero meterme dentro de la estrategia de otro profesional que sí conoce todos los elementos. Primero, se habló de demanda, entonces yo asumo que hay un tema civil. Estratégicamente, y esto sí me hago cargo del área de competencia mía, estratégicamente uno siempre busca demandar a la mayor cantidad de personas, por lo que dije antes, para tener mayor cantidad de demandado, para ver la posibilidad de que exista mayor respuesta. Hay un eximente, del que yo no hablé, que es, porque por ahí se hacía un poco largo, pero lo voy a mencionar, que tiene que ver, penalmente estoy hablando, ¿no? Con lo que se conoce, con lo que se llama como la autopuesta en peligro de la víctima. Es un eximente complicado porque hoy, así como hay una identificación social con la víctima de la que yo hablé, esta idea de decir, pero la víctima se puso en esa posición, está narrativamente mal visto. El ejemplo por ahí más gráfico de esto tiene que ver con los temas de abusos sexuales, ¿sí? En donde no es posible utilizar esa narrativa, no porque teóricamente no sea posible, sino porque se va a volver en contra, hoy como está el contexto. En esta clase por ejemplo, si existiera una denuncia penal de esta gente que tiene hipoacusia por lo que se considera una lesión grave, porque la pérdida parcial de un sentido, existiría la posibilidad de, con todo escrito, decir, mire, estas personas no quisieron ponerse los elementos de protección que se los brindó la empresa y todo. Tal vez
como exceso, como un exceso en el recaudo, sería prudente hacerle firmar un consentimiento a esa gente que se niega, decir, mire, no hay ningún problema, usted niéguese, fírmeme esto que dice que a usted le puede pasar esto, esto y lo otro, y poner en conocimiento al superior a través de la línea jerárquica, decir, mire, está este problema. ¿Sí? Ustedes vean lo que hacen, pero yo no puedo ir a ponerle los elementos de protección con una pistola en la cabeza. Después podemos entrar en el debate sociológico de si esto si se hace porque la idea es conseguir una enfermedad profesional eventualmente, que es un debate bastante perverso, ¿sí? Pero bueno, hay que darlo. Pero en principio la línea de defensa yo entiendo penalmente que iría por ahí. Civilmente, un poquito más complejo porque, como decía yo antes, ahí está todo este tema de la idea de responsabilidad objetiva. Para eso existen las aseguradoras hacen de esto un negocio, no porque esté mal, sino porque es su negocio, es su comercio, entonces entran en ese juego de los montos, la incapacidad y demás. ¿Sí? Un tema que me excede en mis competencias, entonces no me voy a meter. Pero penalmente sí entiendo que está esta posibilidad de defensa, que podría llegar a estar muy reasegurada con el tema de, como en los médicos, tiene un consentimiento informado. Nosotros le dijimos a usted lo que le puede pasar, le dimos los elementos de seguridad y usted no se lo quiere poner. No hay ningún problema, pero es bajo su riesgo. ¿Sí? Entonces, ahí, de nuevo, no es un as de espadas, pero estás en una posición muchísimo más ventajosa para decir, mire, ¿qué quiere que haga yo? No puedo llegar con una pistola y ponérsela en la cabeza para que se pongan los auriculares, porque no puedo. ¿Sí? Bárbaro. Bien, bien. No se escucha, Oscar. Vemos que mueve la mano desmesuradamente, que está desesperado, y yo le pido, póngalo por escrito, yo quiero contestarle, pero no me animo a leerle los labios porque no me he perfeccionado todavía en ese arte. Póngalo por escrito y yo intentamos una contestación, no tengo ningún problema. Estoy acá para ustedes. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Viviana dice gracias, no, de nada, Viviana, es un gusto colaborar. Bueno, mientras les cuento que la charla se está grabando, así que luego la vamos a subir al canal de YouTube del colegio, para que la puedan repasar. Si les surge alguna inquietud en ese momento, bueno, ya saben, Bruno va a dejar su correo electrónico, pueden hacerle consultas. No hay ningún... Lo voy a poner ahora acá, para que ya les quede. Ahí está. Bruno, ¿me escuchás? Sí, Marcelo, Marcelo. te escuchamos. ¿Qué tal? No, yo más que nada me quiero referir un poquito a lo que vos hablaste recién del consentimiento informado. Yo creo que eso debería estar incluido cuando uno a alguien le da una capacitación en cuanto a los usos de los elementos de protección personal. Lo que generalmente se acostumbra a hacer es que quien recibe esa capacitación por escrito acepta que comprendió el uso y cuál es el fin de dicho elemento de protección personal. Yo entiendo que ahí está incluido esa cuestión de que ya de por sí se sabe que si no lo utiliza puede tener algún accidente o alguna enfermedad profesional por el no uso o el mal uso. Muy buen aporte, Marcelo. Efectivamente, el tema de capacitaciones, que también sale mucho en estas charlas, es así como vos decís. Sin perjuicio de eso, agrego que de nuevo, siempre para intentar construir un trabajo prolijo y estar mejor parados ante una eventual persecución penal, si a pesar de que se dieron las capacitaciones, que se firmó todo y demás, uno llega al lugar y ve que no está usando los elementos de protección, llamarlo aparte, como los chicos cuando juegan al fútbol, vení. Yo te acordás que te dije esto y lo otro, vos lo firmaste, todo. Vamos a firmar uno más, porque yo no sé si vos te quedó alguna duda. ¿Sí? Intentar zanjar eso al máximo extremo para estar mejor posicionado. No significa que todos lo vayan a hacer, ni mucho menos.
pero sí, digamos, de nuevo, tiene que ver con la experiencia que cada uno tenga, ya saben, y muchas veces los que tienen varios años de ejercicio hasta tienen un desarrollo de una intuición, de algunas cosas que requieren una atención particular. Entonces yo les sugiero que cuando sientan ese llamado, que es un poco irracional, pero que tiene una base muy, muy animal, que lo escuchen un poco y que traten de actuar en consecuencia. Y si no, eventualmente pueden preguntarnos, nosotros no tenemos ningún problema. Bueno, una cosita más te digo. En general lo que hacemos, cuestión que no gusta, pero lo que hacemos es, ya sea en la recomendación o generalmente nosotros mantenemos un viejo libro de contaminantes, seguimos usando un libro de orden de servicio. Y ahí, bueno, se deja identificado a quién se vio sin utilizar y se informa. De ahí en más ya es cuestión de la empresa, quien vea qué es lo que va a hacer. Pero uno, digamos, tiene la obligación de llegar y decir, en tal sección tal y tal operario no tenía, no estaba utilizando tal o cual cosa. Y yo creo que uno hasta ahí llega, porque esta misma responsabilidad nuestra no ocurre, pero debería recaer también en los preventores de la ART, porque ellos tienen el mismo deber de seguridad que los empleadores. Entonces, debería caer y no cae. Primero, buen aporte respecto del libro de servicio, es cierto. Consciente o inconscientemente, parte de todo lo que yo dije llegó a Marcelo porque habló de la obligación de hacerlo, y es esa un poco la idea que quiere transmitir, aunque sea el sistema de enjuiciamiento moderno. Y después respecto de lo otro, respecto de la responsabilidad, digamos, la aplicación del mismo bagaje teórico que se le hace al asesor de higiene y seguridad para con la gente de la ART, las posibilidades teóricas son las mismas. Después siempre hay una selectividad que tal vez responde a factores exógenos. ¿Sí? Esto no quiere decir que estén impunes por el resto de los días, sino que sencillamente en algún momento esto se puede activar, y cuando se active le cabrán el mismo bagaje teórico que a cualquier hijo de vecino. Que esa es un poco la idea de la igualdad ante la ley, de la que seguramente habrán leído mucho en los diarios en este último tiempo. Pero bueno, tengo la antipática obligación también de transmitirles lo que pasa en el mundo de a pie, ¿no? No solo en el deber ser, sino en el ser. Eso ocurre y bueno, a veces responde a múltiples cuestiones que exceden la teoría dogmática, es un poco el límite de esta charla, pero está muy bien el aporte. Te agradezco, Marcelo. Bueno, Oscar me abandonó. Sí, directamente, ahora está desconectado. No, es terrible. Bueno, igual mi correo le quedó, cualquier cosa que nos mandate, no tengo problema. Sí. ¿Alguna otra consulta, algún comentario que quieran compartir? Dejo mi CBU para que... Bueno, si han sido, si pudieron responder ya todas las dudas, te agradezco, Bruno, en nombre de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo y del colegio, que hayas participado en esta actividad. Seguramente nos vamos a reencontrar el año próximo en alguna temática similar o incluso reiterando esta charla. Así que bueno, de mi parte agradecerte y bueno, desearles buenas noches a todos y a todas los que participaron. Si alguien quiere agregar algo más, lo puede hacer. Si no, dan por finalizada esta actividad. Gracias. A ustedes, han sido un auditorio espléndido. Adiós. Adiós, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.